Hermanos, Dios les bendiga, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo, a este espacio. Una vez más, sean todos bienvenidos, Dios les bendiga. Qué bueno que están en este lugar. Le damos la honra y la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la vida de cada uno de ustedes, hermanos, por su familia, por sus hijos, por que el Señor nos ha dado la oportunidad de estar una vez más, hermano, en este lugar frente a ustedes. Gracias a Dios por sus vidas. La honra y la gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por nuestras vidas también, hermanos. Alabamos, exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y una vez más le recordamos que no venimos a presentar a ninguna iglesia, ningún movimiento, ninguna religión. Venimos a exaltar y a presentar a Jesucristo, al único que merece toda la honra y la gloria. A Él sea la alabanza, a Él sea la adoración, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Gracias, hermanos, bienvenidos. Aquí está una vez más nuestro hermano Miguel. Hermano, Dios te bendiga. Gracias, Bienvenido. hermano. Buenas Amén. noches a todos. Aunque todavía es de día, ¿verdad? Pero hay luz, pero buenas noches. Ya son las pasaditas de las 8 de la noche. Buenas noches, ¿cómo están? Es nuevamente un privilegio, un honor, una bendición para nosotros estar aquí tomando este tiempo para transmitir las cosas de Dios. Recordando que la obra es de Dios, que las almas son de Dios y que este ministerio Dios se lo dio a mi hermano Jesús y que por su gracia, la misericordia, el favor de Dios estamos aquí. Él me invitó a ser partícipe de esto o a ser parte de esto y es un privilegio para mí ser portador de la palabra de Dios y es una gran responsabilidad porque la predicación más importante en la vida de alguien, de un predicador o de alguien que hable de la palabra de Dios, no es aquí, tampoco son los púlpitos, eso no, o sea, sí se predica la palabra de Dios, pero la verdadera predicación está donde solo estás tú y Dios, donde nadie te ve, donde solo Dios te ve y qué haces, quién eres. Y es hermoso porque primero que nada pues uno se cuida de no fallarle a Dios, pero es triste porque muchos se cuidan de no fallarle al hombre y se olvidan de que Dios los ve, ¿no? Una vez comentó un pastor, mi hermano Jesús, que quería, él estaba en recuperación de adicciones y pues tenía el tremendo el vicio del cigarro. Entonces dije que le dijo a una persona que si podía, que estaba duro, y dale, déjame fumar un cigarro, y hasta que lo cansó y le dijo, fúmatelo, dice, pero donde Dios no te vea. Entonces se quedó así y él en su conciencia de que todavía traía el problema de la drogadicción, dice que tenían un refrigerador y que de los viejos y grandes, ¿no? Y que se quería meter ahí a fumarse un cigarro, ¿no? Entonces, cuidémonos de no fallarle a Dios, cuidémonos de no tener, no pecar contra Dios, contra nuestros hermanos, contra nuestro prójimo y estar siempre en el temor de Dios y en la santidad de Dios. Que precisamente podemos ir adelantando, ¿no, hermano? La próxima, hoy es la cuarta parte de la ética de Jesús y vamos a continuar ya acabando esta parte. Vamos a dar inicio el próximo lunes, si Dios lo permite, con el temor de Dios, hermano Jesús. Amén, así es. Hermanos, gracias por todo. Dios les bendiga, bienvenidos. Por favor, compartan esta transmisión. A aquellos que nos van a estar mirando en la repetición también, Dios les bendiga. Qué bueno que se toman el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y vamos a dar inicio, hermanos, con este tiempo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro ahí en tu lugar, toma tu Biblia y vamos a orar ahora por nosotros una vez más. Te lo pedimos, hermano, para que la palabra de Dios sea llevando la bendición a cada uno de los que escuchen. Padre, gracias, Señor, en esta tarde por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tus bondades, Señor, tu fidelidad. Estamos delante de tu presencia para darte la honra y la gloria, mi Dios, para darte la alabanza. Gracias por tu fidelidad. Señor, en esta tarde adoramos, bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor.
Bendito Dios, Señor, oramos, Señor, que en esta tarde limpies nuestras vidas, Señor, de todo aquello que no proviene de ti, sea pensamiento, sea palabra, sea sentimiento, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que quites todo estorbo, Señor, que cubras con tu sangre nuestros pensamientos, Señor, y que podamos hablar, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, sea hablada. Usa la vida de nuestro hermano Miguel. Usa mi vida, Padre Santo. No somos nada, Señor, no merecemos nada, pero por tu gracia y tu misericordia nos has puesto en este lugar para predicar tu palabra. Señor, úsanos, bendito Dios. Tu Espíritu Santo, Señor, bendito Dios sea, Señor, sobre nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, y bendice, Señor, a los que escuchan la palabra, bendice a su familia, Padre. Si hay algún enfermo, Padre, que cuando estemos, mi Dios, hablando tu palabra, cuando estemos orando al final, ese enfermo sea sanado por, mi Dios, por tu llaga, Señor, mi Dios, por tu sangre, por el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Dios, aleluya. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Hoy es el cuarto principio de la ética de nuestro Maestro, del Maestro Jesucristo. Primera fue el amor ágape. El segundo es la intencionalidad del corazón. Y el tercero fue El segundo, la intencionalidad del corazón. El tercero, la dignificación del hombre. Amén. Perdón, es que tantas letras me han vuelto loco, le dicen a Pablo, ¿no? Y bueno, estamos estudiando esta parte de la ética de Jesús. Y podemos ver que primero que nada, teniendo el amor ágape, abarcamos todo esto, ¿no? Abarcamos todos estos cuatro principios, cuatro puntos que Dios nos dio, que nos enseñan de la ética de Jesucristo: amor ágape, la intencionalidad del corazón, ¿sí? Y podemos ver también, bueno, en el cuarto vamos a ver la cruz o el dolor. La cruz o el dolor. Y así es, porque la verdad es que sin sacrificio, sin dolor, sin cruz, no hay cristianismo, hermano. Amén, así es. Hoy últimamente se está levantando falsas enseñanzas, falsas doctrinas que hablan de que ya Jesús ya pagó el precio, de que nosotros ya no debemos de sufrir porque Él sufrió en la cruz, de que el hacer una oración ya es una varita mágica y que ya tienes un pase automático al cielo, ¿no? Y que, en fin, tanta cosa que se ha levantado en contra de nuestro Señor Jesucristo, que la verdad es que no tiene nada que ver con nuestro Señor Jesucristo. Recordemos el amor ágape, la intencionalidad del corazón, ¿sí? Y el cuarto, bueno, el tercero es la dignificación del hombre, que Dios te vuelve tu dignidad. Y el cuarto es la cruz o el dolor. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra de Dios: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vuelvo a repetir: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sabemos que Jesús sufrió, Jesús fue a la cruz, fue golpeado
Isaías 53, lo vamos a estar leyendo un poquito más adelante. Y todo Él lo hizo por amor. Por eso ahora quiere que sus hijos, sus hijas, sean probados. Sí, porque si no somos probados en fe, en dolor, en sufrimiento, no podemos llegar a la altura del varón o de la mujer, de la varona, le llama la palabra de Dios, perfectos, ¿no? Los seres humanos logran vivir la felicidad en medio del dolor. Esos hombres o mujeres que logran ser felices en medio del dolor son los que han vivido a Jesucristo encarnado, los que han encarnado a Jesucristo en sus vidas, los que están viviendo para Él. ¿Por qué? Porque el que tú te goces, como decía el apóstol Pablo, tan hermoso, hermano Jesús, está en todo estar gozosos, es porque él aprendió a vivir las marcas de nuestro Señor Jesucristo en su misma vida. La ética de Jesús es verdad. Sí, la ética de Jesús es redentora, vivificadora, es esperanzadora y salvífica. ¿Sí? O sea que Dios nos da tantas promesas. Podemos poner a prueba esto. Y tú que te vas acercando al cristianismo o que te vas a acercar, que no conoces de Dios, ¿sí? Déjame decirte que si tú amas a Dios de verdad vas a ser probado. ¿Sí? ¿Cómo es posible esto? Pues tan posible y tan sencillo y tan real es como que en el mundo, hermano, siempre pasamos luchas y pruebas, ¿no? Aunque no conozcas de Dios. Sí, para estudiar, para lograr un trabajo, siempre hay sacrificio, hermano. Así es. Hay dolor. Cuando los grandes deportistas de alto nivel sufren para lograr una medalla o lograr un campeonato, un trofeo o algo, el mismo deporte te lo dice, que sin dolor no crece el músculo. Cuando tú estás haciendo músculos, se siente caliente cuando tú levantas pesas, por ejemplo, ¿no? Se siente, hace series y repeticiones y se siente caliente y se siente dolor, se siente mucho dolor, pero después se ve el resultado, ¿no? La gente tiene acondicionamiento físico, resistencia física, que son muy diferentes, empiezan a ver más fuerza, ¿no? Más flexibilidad, agilidad, más velocidad. Entonces empiezan a ver resultados, pero siempre es un deportista de alto nivel, te lo va a decir, con dolor. ¿Sí? Ahora, lamentablemente, la vida y la ciencia aumentará, como dice Daniel capítulo 12, nos han llevado a vivir una vida cómoda. Yo recuerdo, hermano Jesús, que antes me sabía más de 100 números de teléfono de memoria, pero ahora con trabajos me sé el mío, porque el teléfono te da todo, ¿no? Y queremos aclarar que no es malo, pero ya no se paga un precio como el que se debe de pagar. Antes, para llegar a Florida, ¿sí? Tenías que llegar solamente en barco, ¿sí? Y era un viaje muy largo. Antes, para ir a lugares lejanos, hermano, tenías que sacrificarte caminando o en caballo, ¿no? No había transporte como ahora. Antes, cuando escribías a máquina, tenías el error, no había ya esos correctores que ponías una hojita blanca y le tecleabas y borraba la letra que te equivocabas. Antes no lo había, y si te equivocabas en una sola letra, tenías que repetir toda la hoja, hermano. Así es. Antes tenías que sacrificarte para poder vivir bien, tenías que esforzarte mucho para trabajar, para tener un buen trabajo, para tener carrera. Antes nada más no llegaban a las maestrías, ni doctorados, ni diplomados había, era una licenciatura y ya, pero
eran pocas carreras las que se estudiaban, pero tenías que sacrificarte para estar ahí y conseguías buenos trabajos, pero a través de esto, del esfuerzo, de la dedicación. Ahora ya la vida nos ha facilitado todo, hermano. Así es, demasiado, pero por otra parte, nos ha hecho, hermano, dependientes de eso. Dependientes. Muchos, si no tienen ahorita internet, se vuelven locos. Si no tienes datos, se vuelven locos, hermano. Pero imagínate si ahorita el gobierno nos metió a nuestra casa, hermano, y quiere que veas todo el día televisión, todo el día estás en el internet. Imagínate si estuvieras en tu casa encerrado y no tuvieras internet, ¿qué fuera de tu vida? Y no te das cuenta, hermano, que te has vuelto o nos hemos vuelto dependientes de esas cosas. Claro, el internet, hermano, no es malo. Lo que es malo es el corazón del hombre. ¿Para qué lo ocupa? ¿Para qué lo utiliza? Ahorita estamos haciendo algo que es bueno, que es bendición para muchos, predicando la palabra de Dios, pero mientras nosotros estamos predicando, muchos hermanos se están hundiendo en el pecado, se están atando más y más al pecado por medio del internet, por medio de ese aparatito que tienes en tus manos. Ese aparatito va a mandar a mucha gente al infierno. Ese aparatito es un aparato en las manos de alguien que no tiene temor de Dios, no ama a Dios. Es un aparato que lo va a mandar al infierno. Pero aquel que ama a Dios, vive en santidad, hermano, es una bendición. Escuchas predicaciones, subes publicaciones, compartes la palabra de Dios, te saludas con alguien, ya platicas con alguien de la palabra, ya le cuentas un testimonio, te cuentan un testimonio. Y así, hermano, así, nuestra vida, hermano, ha cambiado, nos hemos vuelto dependientes, pero no más que de Dios. Una cosa sí te podemos decir, y tú lo puedes saber, que el hecho de que la tecnología haya avanzado, somos dependientes de eso, sí, porque lo necesitamos, pero somos más dependientes de Dios. Y hermano, para poder entender este mensaje, yo te quiero leer Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo no lo sabemos, este versículo no nos hemos aprendido, hermano, pero estamos viendo la ética de Jesús y el punto número 4, la cruz o el dolor. ¿Qué vemos, hermano, en Juan 3:16? Vemos a un Padre, a un Dios todopoderoso, que es fuego consumidor, que es amor, ya vimos que es el amor de Dios, a un Padre que entregó a su Hijo Jesucristo para morir por ti y por mí. Vemos a un Hijo, hermano, que no pensó, hermano, que no escatimó, siendo Hijo de Dios, siendo Dios mismo, no escatimó venir a la tierra y sufrir por ti y por mí. Vemos, hermano, dos partes muy importantes. Si te hablamos de dolor, si Dios te habla en su palabra de dolor, es porque Él ya pasó por el dolor. Si Dios te habla, hermano, de sufrimiento o de pasar una cruz, de cargar tu cruz, es porque Él ya lo pasó. Si Dios te pide algo, no es porque Él te lo quiera quitar o Él no lo haya hecho, hermano. Todo lo que tú, hermano, pases o todo lo que Dios pida de ti, Jesucristo lo pasó. Jesucristo, hermano, lo tuvo que vivir. El Señor nunca te va a demandar algo, hermano. Aparte de que no te va a meter en una prueba que tú no puedas soportar y juntamente con la prueba te va a dar la salida. Aparte de eso, el Señor Jesucristo, hermanos y amigos que nos escuchan, el Señor Jesucristo jamás te va a pedir algo si Él antes no pasó por eso. Él pasó, hermano, por vituperio, Él pasó por la muerte. Y dice la palabra de Dios que el último enemigo a vencer es la muerte. Tú y yo, hermano, es el último enemigo que nos vamos a enfrentar, a la muerte. Y así como el Señor Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú y yo, hermanos, si vivimos en santidad y andamos conforme al Señor Jesucristo, como Él anduvo, la muerte no nos va a poder retener. Pero vemos, hermano, en Juan 3:16 el sacrificio.
El amor del Padre, el amor del Dios Todopoderoso, pero crucificando a su Hijo Jesucristo. Y ahorita te vamos a describir, hermano, el Salmo 22, Isaías 53, lo que te comentaba mi hermano Miguel, todos los padecimientos del Mesías. Salmo 22, Isaías 53, tú lo puedes leer. Ahorita vamos a leer algunos versículos para que te des cuenta qué es lo que estaba sucediendo en la cruz del Calvario. ¿Qué es, hermano, este punto? ¿La cruz o el dolor? ¿De qué te estamos hablando? Tú puedes sufrir, hermano, en tu vida por tus decisiones. Puedes cometer muchas malas decisiones y por tus malas decisiones vas a sufrir. Pero no es lo mismo, hermano, sufrir y padecer en el camino de Dios, porque en el camino de Dios se recompensa. Por todas estas malas decisiones, hermano, recibimos lo que merecemos, porque decidimos mal, porque no fuimos dirigidos por Dios. Y cada decisión que tú y yo tomemos, hermano, que no son dirigidas por Dios, vamos a sufrir, vamos a padecer o vamos a tener alegría, felicidad conforme a nuestras decisiones. Pero en el camino de Dios, hermano, todo lo que suceda, dice la palabra de Dios, todo nos ayuda a bien a todos aquellos, hermano, que amamos al Señor. Todo. No importa, hermano, si es la muerte. No importa, hermano, si el mismo mundo se está cayendo a pedazos. Dice la palabra de Dios que todos aquellos que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Así que vamos a ver, hermano, la cruz o el dolor. Y medita en este versículo, Juan 3:16, vemos el sacrificio. El Dios y Padre Celestial sacrificando a su Hijo Jesucristo por ti y por mí, por amor de nuestra alma. Así es, hermano Miguel. Así es. Quiero ir a Marcos 10. Amén. Marcos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 18. Dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo un Dios. Dios. Jesús aquí estaba reconociendo que él no era bueno. Jesús, ¿quién era? Siendo quien era. El 19 dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó, amor ágape, Amén. y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Antes que nada, en el versículo 21 dice Jesús le amó, por amor le estaba diciendo deja eso, ¿sí? Una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Podemos ver a una persona que decía que amaba a Jesús, que seguía a Jesús, ¿sí? Porque un poquito antes dice que en el 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntaba, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, se hincaba, se postraba, oraba, lo buscaba, ¿sí? Buscaba a Dios, él supuestamente. Y lo que hizo esta persona, este joven, ¿sí? Fue lo que tengo aquí el comentario. De todo lo que sea dolor, sacrificio, sufrimiento, es malo. Y ahora dicen que es del diablo. Viva la comodidad, es lo que ahora te dicen. Te piden muchas cosas, pero no te hablan del dolor, del sufrimiento. Imagínate la escena de esta persona que se le acercó a Jesús. Imagínate qué le pasó por su mente cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. O sea, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Él pensó en él,
¿sí? No pensó en los pobres, no pensó que Dios le estaba dando una opción para ganar una vida eterna, porque si él se despojaba de eso, se iba a quitar muchas aflicciones, se iba a quitar muchas cosas que le estaban perturbando y le estaban entorpeciendo su vida para seguir a Cristo, ¿sí? A Jesús. Esta persona me viene a la mente la escena de que él pensó que iba a sufrir sin dinero. ¿Y qué voy a hacer? Ha de haber dicho, se fue caminando, ¿no? Entonces se fue triste, como diciendo, no, es que he trabajado tanto como para dárselo a alguien, a los pobres. No sé, fueron muchas cosas que pudo haber pensado, pero una de esas es que no quería sufrir, pensando que el dinero era la seguridad, el confort que ahora te dicen, ¿sí? Ven, trae tu diezmo, tu ofrenda, trae los papeles de tu carro, las escrituras de tu casa, y Dios te va a dar 10 veces más. O sea, muy fácilmente te piden que te despojes de eso, ¿sí? Por lo regular los que dan de lo poco, de lo que les sobra, ¿sí? Y piensan que van a recibir 10 veces más, ¿no? Claro, repetimos esto, no estamos en contra del diezmo y la ofrenda, pero estamos en contra de aquello que te hace creer que no vas a sufrir. Este es el tema, ¿sí? De la cruz o el dolor. Y en este caso, en esta escritura nos enseña que esta persona se puso triste y pudo haber tenido hasta miedo de quedarse sin nada y de estar sufriendo sin tener su estabilidad económica. La cruz nos enseña humildad. Amén, así es. La cruz nos enseña sencillez y nos da dignidad. ¿Por qué? Porque la cruz es un símbolo claro de la muerte, ¿sí? De la muerte. Es terapia. Pensando que vas a morir, te olvidas de todo lo malo y aprendes a vivir bajo el dolor. Cuando tú pones tu mirada en que tú un día te vas a morir, puede ser ahorita o mañana, te decides a buscar a Dios mejor y dejas de afanarte y de buscar. Como una persona me dijo, hermano Jesús, es que mi esposo no me hace feliz. O sea, yo quiero que me hagan feliz a mí, decía, pero no me hace feliz nadie. O sea, no estaba decidida a pagar un sufrimiento, ¿sí? Por llegar a Cristo, que en este caso, cuando los matrimonios están mal y llegan a Cristo, Dios lo que empieza es, hierro con hierro se aguza y empieza a pulirlos, ¿sí? Entonces, eso es dolor y pagar un precio, ¿sí? Eso es, no porque él sea tu pareja, tu esposo, tu esposa sean malos, simplemente que aprendas a sufrir el agravio, que aprendas a padecer y amarlo y respetarlo, o amarla y respetarla. Pero ahora es muy fácil, ya nada más tienen como el mundo, los artistas de Hollywood y todos esos artistas de aquí en México que tienen hasta 5, 6, 7, 10 matrimonios, hermano, en 10 años, o sea, un matrimonio por año, qué barbaridad. Y te dicen, ¿sabes qué? Cuando los entrevistan, una de sus cosas es que no nos llevábamos bien, o sea, no les gusta trabajar porque no es amor, para empezar, no les gusta padecer nada. Al mundo, a la gente de ahora no le gusta, no quiere padecer en lo más mínimo. Igual la iglesia, la gente que está buscando a Cristo, a veces les suceden cosas y ya dicen que ¿para qué seguir, no? Sí. Que por qué el cristianismo, que si Dios es amor, ¿por qué está sufriendo? Que metieron a mi esposo en la cárcel, que ya me atropellaron a fulano de tal, que mataron a mi hijo, que esto. Primero hay que ver las consecuencias, ¿no? Pero aquí lo más importante que tenemos que enfocar esto es que tú vas a llegar a Cristo, escúchalo bien y mételo en tu corazón y en tu mente. Si tú estás viendo este mensaje y lo vas a ver, llegas a Cristo y se te acabó tu comodidad. Olvídate de vivir una vida fácil, feliz,
y plena y toda llena de flores y de dulzura y de miel sobre hojuelas y todo eso. Olvídate, si tú amas a Cristo de verdad, si tú crees en Cristo y lo vas a seguir, puedes estar esperando lo peor. No quiere decir que te va a pasar, sí, pero todos los hombres de la palabra de Dios, los grandes hombres que murieron, sí, predicando el evangelio, sufrieron, hermano Jesús. Así es. Pero sabes que su recompensa está ahí arriba. Te repito, la cruz nos enseña humildad, sencillez y nos da dignidad. La cruz es un símbolo de muerte, es terapia. Pensando que vas a morir, te olvidas de todo lo malo y aprendes a vivir bajo el dolor. La ética cristiana sin cruz es una mentira. Sí, porque ahora llegan con sus pastores, sus líderes. Es que pastor ¿pero cómo? ¿Qué te pasó? No, pues es que no tienes por qué sufrir, les dicen. No, ya pagó todo Jesús en la cruz, ya no tienes ni que ayunar. Porque ya Jesús pagó en la cruz, ya no tienes ni que orar, ahora ya están diciendo eso. Cuando Jesús jamás estuvo cómodo. Yo nunca veo ninguna escritura, hermano, que Jesús les dijo, pónganse cómodos y van a ser felices. Hermano, una cosa, hermanos, que ustedes tienen que saber, ¿saben por qué? Una de las razones por qué no enseñan esto, por qué no predican esto, porque los mismos que no enseñan y no predican esto no les gusta sufrir. Porque cuando tú predicas esto, hermano, tienes que ser ejemplo de que debes de vivir en ese sufrimiento, en esa cruz o en ese dolor. Tienes que padecer por Cristo. Por eso no lo hablan, por eso no lo predican, porque ellos no están dispuestos, porque para ellos su vida de cristianismo cómodo, su vida de cristianismo próspero, y siempre te hablan de prosperidad. Dicen que no predican de prosperidad, pero siempre te están remarcando diezmos, ofrendas, siempre. Es lo mismo, hermano, es lo mismo, nomás que el diablo está disfrazado, pero... Sí, perdón, hermano, y lo más tremendo es que, ¿sabes qué te dicen? Séle fiel a Dios y Dios va a hacer, si en lo poco como dice, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y te dicen que Dios te va a llenar de bendiciones, dando tu diezmo y tu ofrenda, hermano, perdón. Ahora, ¿por qué te lo digo? ¿Por qué no lo predican? Por eso mismo, hermanos, porque no están dispuestos a sufrir. Pero el mismo Señor Jesucristo decía, y ellos te pueden sacar, hermanos, te pueden hablar de la Biblia, te pueden decir muchas cosas, te pueden hablar de teología, y te pueden enredar y marear, pero si tú vas a la Biblia, decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Hijo de Dios, ¿quién fue el Hijo de Dios? Jesucristo, hermano. No vamos a mirar a Pablo, no vamos a mirar a Mateo, a Lucas o a alguno de ellos. Vamos a mirar al único que es digno que lo miremos, Jesucristo. Jesucristo, hermano, no tenía dónde recostar la cabeza. Y los cristianos, el evangelio cómodo de hoy, sin la cruz, ellos dicen, no tienes que sufrir, no tienes que andar mendigando, ellos lo miran así, no tienes que andar padeciendo. No, hermano, si Dios te lleva, hermano, eso es porque Dios quiere tratar con tu corazón. Tú y yo no merecemos nada. Tú y yo, hermano, íbamos al infierno. Gracias a Dios que tú y yo tenemos una casa, tenemos familia, tenemos que comer, pero si no hubiera sido por Dios, hermano, tú y yo estuviéramos, hermano, ardiendo en el infierno. Ponte a pensar, ponte a analizar. Así que si el Señor te está hablando de esto, hermano, no escuches esa doctrina de demonios, hermano, deséchala de tu vida. Si el Señor te lleva, hermano, a padecer la cruz o el dolor por Cristo, por el Señor, por amor a Dios, hermano, adelante, adelante tú, hermano, sigue adelante. Un día tú vas a ser recompensado. Un día todo lo que tú estás pasando, todo lo que tú estás sufriendo va a ser recompensado, siempre y cuando sea para Dios. Siempre y cuando sea para Dios. Acuérdate, hermano, del mensaje anterior, la intencionalidad del corazón. Amén. Sí, la intencionalidad del corazón
todo esto va de la mano, ¿no? El amor ágape, la intencionalidad del corazón, la dignificación del hombre y ahora la cruz o el dolor. Sí, ya nadie está capacitado o no capacitado, vamos, nadie quiere vivir ese dolor. El dolor en el cristianismo nos hace crecer. Amén, así es. Gálatas 2:20, fíjate Pablo lo que decía el apóstol Pablo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Él estaba crucificando su carne, su yo, su ego, su Pablo. ¿Quién era Pablo, hermano? ¿Sí? Y estaba muriendo a sí mismo, ¿sí? Para poder después decir más adelantito, esta es la carta a Gálatas, y vemos todo el sufrimiento que pasó Gálatas, luego Efesios, y llegó, fíjense, tan hermoso fue el sufrimiento de Pablo. Fíjate, tan hermoso es que sufras y que vivas una cruz que vea dónde te lleva. Filipenses 4:13. Amén. Que ya mataron a mi papá, a mi mamá, que ya me metieron a la cárcel, que todo sea por predicar a Jesucristo, que todo sea porque andas en santidad y en el temor de Dios, y que todo eso sea por amor a Dios. Qué hermoso es, hermano. Así es. Por eso dice, aquí tengo que el dolor te hace crecer, el sufrimiento te hace estar gozoso en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, cuando tú ya vives en cristianismo así, dices, ya logras decir lo que dijo Pablo. Filipenses 4:12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tuvo dinero y no tuvo. Vivió en abundancia, vivió en escasez, ¿sí? Y para todo estaba enseñado, él dijo, así para estar saciado, o sea, como para comer bien, también comer. Yo me imagino que llegó a comer buenos manjares, buenos platillos que le invitaban, así, y él decía, por todo y para todo estoy enseñado, así para estar saciado y para padecer hambre. Amén. Porque también Pablo sufrió lo que era no tener dinero, y aparte sufrió el ayuno, golpeó su carne en el ayuno, en la oración. Es un sacrificio, hermano. Y fíjate, hermano, mira, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, todo lo que estamos diciendo, va a haber alguien que les diga, estos están locos. O sea, que te goces cuando alguien muere, cuando alguien va a la cárcel. O sea, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero dice la palabra de Dios, vemos en Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea que como no creen en la palabra, como no quieren sufrir, se les hace algo loco, se les hace una locura. Lo de la cruz, el dolor, se les hace algo que no cabe en su cabeza, pero lo miran, hermano, con sus propios ojos carnales, no lo miran como Dios lo está diciendo. Así es. Ahora vamos a Isaías 53. Escucha algo de alguien que realmente sufrió, alguien que se despojó de sí mismo para vivir y morir por ti y por mí. Amén. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres. Cuando tú vas a predicar a Jesucristo, a veces la misma familia, en la misma iglesia, donde estés, vas a padecer persecución. Despreciado y desechado por los hombres. Gózate. Dice, varón de dolores,
¿De qué dice, hermano? Varón de dolores, De dolor. experimentado en quebranto. Experimentado en quebranto. Si alguien conoció el dolor y el sufrimiento, fue Jesús. Amén. Jesús de Nazaret. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. A rato cuando no te toman en cuenta, ya te sientes mal. Que porque ya no se hizo esto a tu manera en la iglesia, o como tú crees o tú dices, ya te sentiste y te ganó tu orgullo y te lastimaste y ya no te reúnes. Dejas de ir a la iglesia. Es que ya no me toman en cuenta. Es que ya no puedo participar. Como si eso fuera lo mejor, estar ahí. Digo, no es malo estar en una iglesia y meter las manos en el arado y servirle a Dios, pero primero, fíjate lo que dice aquí. Primero paga un precio. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Sabías que Jesús se enfermó de todas las enfermedades que puedes imaginarte? Él conocía de esto que supuestamente está aquí pasando, de la pandemia. ¿Sí? Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cuando uno se llega hasta golpear en un codo, hermano, ya está llorando. Ay, me dolió y... Es tremendo, ¿no? Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea que nosotros mismos le hicimos todo esto. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Fíjate, sufrió físicamente. Un dolor terrible que nadie, no existe un ser humano en la tierra ahorita, ni lo ha habido, que pueda vivir lo que Jesús vivió y llegue a una cruz vivo. Y jamás abrió su boca, aquí lo dice. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, molido. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. No obstante, después de ese dolor, ese sufrimiento, esas espinas que estaban más largas de 10 centímetros, esa cruz que pesaba más de 30 kilos, ¿sí? de todas las, cuando le azotaban con el azote de cuerdas, dicen que traía 3 puntas cada cuerda y todavía le rasgaba. ¿Tú crees que eso es justo? ¿Tú crees que es justo que Dios haya dado a su Hijo, que el mismo Jesús haya muerto por nosotros y que no paguemos un precio como Él lo pagó? Nosotros deberíamos de estar en esa cruz. Tú y yo, no Él, fíjate. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido. O sea, la expresión de molido en el hebreo, en el original, quiere decir triturado, ¿sí? O sea, imagínate la carne molida, ¿cómo le hacen? Por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todavía, no obstante de eso, se llevó nuestras enfermedades, se llevó nuestros pecados y por sus llagas fuimos curados, por sus mismas heridas, ¿sí? Se llevó todo eso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sin palabras. Ese sí es un hombre de verdad. Ese sí fue un hombre de verdad, no como aquellos que se sienten con pistola y andan en la calle sintiéndose, o como los superapóstoles que se creen que hacen sanidades y milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Hermano, no quieren ni ir a predicar ni a las calles ahorita. Andan con sus escoltas y con cubrebocas, con miedo que se les pegue el supuesto coronavirus. Si tienen miedo, imagínate, ¿tú crees que esos hombres? No, ni qué hablar. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué es trasquilar, hermano? ¿Cómo trasquilan las ovejas? Les arrancan la piel,
¿Sabes qué doloroso? Y ahí te va algo bien tremendo. Supuestamente, Pablo, cuando todos eran llevados a la cruz, todo el concilio tenía que pegarle con el puño al que iba a ir a la cruz. Y Pablo estaba en el concilio. Y al parecer, Pablo fue uno de los que le dio con el puño. Imagínate ese hombre también, cuando Dios lo tocó y lo perdonó y lo amó, amor ágape, como amó a Jesús, como dio toda su vida por él, cómo se entregó al dolor y al sufrimiento, a prisiones, a persecuciones, todos los apóstoles, por Jesucristo. ¿Te digo algo? Hay hombres y mujeres de Dios, las hay, y yo los he visto, y también están ahí en las redes, pero ¿sabes qué? De ahí para afuera no hay nadie que pueda llegar a ese nivel. Ya no quieren sufrir, ya no hay dolor, ya no hay cruz, no hay sufrimiento, todo es bonito, todo es hermoso. Vas a ir al cielo, nada más como comprar un boleto de entrada al cine o a no sé dónde, hermano. Ya no hay. Nada más te digo, con esto termino yo. Si tú mueres a ti mismo, si tú aprendes a sufrir, si tú amas a Dios, buscas la santidad y el temor de Dios y estás dispuesto a pagar un precio, espérate a lo que viene. Porque después de que acabe esta cuarentena, se va a poner peor. Se va a poner peor y aquí vamos a ser probados tú y yo. Y ahí se va a ver si amas a Dios o no. Viene sufrimiento, no viene felicidad, ni paz a la tierra, ni armonía, ni todo hermoso. No, viene sufrimiento, viene persecución, vienen guerras, vienen hambres, vienen pestes, viene lo peor que te puedas imaginar. ¿Estás dispuesto a vivirlo por Jesucristo? ¿Estás dispuesto, hermano? Amén, así es. ¿Estamos dispuestos? Amén. Dios te bendiga. Seguimos leyendo, hermanos, ahí en Isaías 53, en el versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, hermano, por tu rebelión, fue herido. Por tu rebelión y mi rebelión fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Escucha, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Escucha, con todo eso, hermano, aún el Señor, su Padre, no escatimó, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Pero escucha el Salmo 22 también, hermano. Salmo capítulo 22, versículo 7 dice: todos los que me ven se esconden, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo. Versículo 12 dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron, versículo 13, abrieron mi boca, abrieron su boca, dice, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. Versículo 14, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Está describiendo cómo estaba Jesucristo en la cruz del Calvario, con los huesos descoyuntados. ¿Te has descoyuntado algún día un hueso, hermano? Pero dice que él, todos los huesos se le habían descoyuntados. Jamás, hermano, ni un hueso de su cuerpo fue roto, porque la palabra de Dios lo había dicho, que ningún hueso de su cuerpo iba a ser quebrantado.
Dice la palabra de Dios, dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Era tanta la sed, hermano, del Señor Jesucristo, que le dieron a beber vinagre en ese momento. Estaba agonizando el Señor, y dice la palabra de Dios que dijo, tengo sed, y le dieron agua. Pero dice, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la tierra, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué es lo que hicieron, hermano? Le clavaron, hermano, las manos, le clavaron los pies. Dice la palabra de Dios, dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. ¿Sabías, hermano, que fue tanto el padecimiento del Señor que desgarraron su cuerpo? No solamente, hermano, su rostro lo desfiguraron, lo hicieron, hermano, pedazos, sino que su cuerpo, con los latigazos, le arrancaban pedazos de cuerpo, de carne, perdón, le arrancaban pedazos de carne, hermano, y se veía, hermano, se veía su cuerpo desfigurado. Por amor a ti, por amor a mí, hermano. Dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Escucha lo que hacían, escucha lo que hacen. Esto es, hermano, cuando alguien no cree en la cruz o en el dolor, ve lo que hacen los impíos. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es lo que están haciendo, hermano. Lo que se vivió en la cruz es lo que se está viviendo en este tiempo. Muchos miran la cruz, hermano, y les duele. Muchos miramos la cruz, hermano, y sentimos dolor, sentimos la angustia de ver a nuestro Maestro, de ver a nuestro Señor, que Él tuvo que pagar por nuestras malas decisiones. Si tú y yo sufrimos, hermano, es porque tú y yo quisimos. Te cuento, yo anduve perdido, hermano, en la droga, en el alcohol, pero fue por mi decisión. Pero Cristo, hermano, no tenía que pasar ningún padecimiento. Pero Él, por amor a ti, por amor a mí, Él sufrió. Pero los impíos en este tiempo, hermano, reparten entre sí sus vestidos, diciendo, hermano, que Cristo ya pagó el precio, que no tenemos que sufrir en este evangelio cómodo, que no tenemos que padecer en este evangelio cómodo. Y los hombres, hermano, que mueren en Chiapas, la gente que es quemada en la India por predicar la palabra de Dios, gente que es encerrada en una iglesia y les prenden fuego, la iglesia primitiva, hermano, que sufrió, hermano, allá en los leones, fueron comidos vivos por los leones, o cristianos, hermano, que fueron quemados en las hogueras. ¿Y sabes qué, hermano? Cantaban himnos, cantaban cánticos. Ahí fueron escritos muchos de los cánticos que tú y yo ni conocemos. La iglesia de hoy ni conoce sus cánticos, no los conoce, porque no conocen ni la cruz de Cristo ni el dolor, no conocen a Dios. Pero dicen, hermano, que no tenemos que sufrir. Y ves, hermano, a un Pablo, ves a un Juan el Bautista que le tuvieron que cortar la cabeza, ves a un Pedro. El único que murió de viejo, hermano, fue el apóstol Juan. Pero de ahí en adelante, aquel que se atreve a pronunciar el nombre de Jesús, a predicar el verdadero evangelio, es vituperiado, hermano. Y si está en un país que no es permitido profesar el nombre de Jesucristo, tiene que pagar con su vida. Tiene que pagar, hermano, padecimiento. Y hoy en día, hermano, te venden un cristianismo, un evangelio, hermano, raquítico, un evangelio, hermano, que solamente el evangelio, ¿sabes cuál es? Es el ir a una iglesia, sentarte a escuchar a un hombre que tal vez anda en pecado, que está más perdido que tú y yo, escucharlo ahí, sentarte y escucharlo, pasar al altar, llorar, derramar 2, 3 lágrimas, irte a tu casa y volver a lo mismo, sentarte al televisor y mirar porquerías, mirar cosas que no tienen sentido. Ese es el evangelio que te venden hoy en día.
No te dicen tienes que orar, tienes que buscar a Dios, tienes que derramar tu corazón, tienes que pasar tiempo en la oración, tienes que, hermano, ayunar por Cristo, te tiene que doler el corazón, hermano, por las almas que se están perdiendo. No te dicen eso. Nomás te dicen, sí, ve a la iglesia, da tu ofrenda, da tu diezmo. Y es el evangelio que te enseña. Pero nunca te dicen que tienes que padecer, tienes que vivir lo que Cristo padeció. ¿Por qué? Porque es la manera, hermano, la manera más correcta que tú y yo vamos a ser limpiados de todas esas áreas de pecado que tú y yo traemos. ¿Cómo tú piensas, hermano, que vas a dejar la fornicación, el adulterio, la pornografía, si tú no sufres, hermano, por la cruz? Si tú no pasas tiempo de oración, si tú no ayunas, si tú no lees la palabra, ¿cómo tú piensas, hermano, que vas a dejar tu pecado? Pero no te lo enseñan. Hoy te hablan de muchas cosas, pero no te hablan del verdadero evangelio. Dice la palabra de Dios, vamos ahí en el versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, líbrame de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. ¿Sabes, hermano, a qué se refiere esto? Había demonios, hermano, que estaban mirando la crucifixión de Cristo. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre, dice a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. El cristianismo de hoy, hermano, no se parece nada al cristianismo de la Biblia. Y una vez más te repito, hermano, te han vendido un evangelio diluido, un evangelio sin cruz, un evangelio sin padecimiento. Tú sabes, hermano, si lo tomas, tú sabes, hermano, si tú quieres buscar el verdadero evangelio, porque nada más hay un evangelio. El evangelio, hermano, sin cruz, sin dolor, no es evangelio. Es una doctrina de demonios, porque te está llevando a una vida cómoda, a una vida sin padecimiento, donde un día te vas a llevar la sorpresa, hermano, de que por no padecer, de que por no, hermano, sufrir dolor, te quedes cuando el Señor venga por su iglesia, o cuando mueras, hermano, despiertes, abras tus ojos en el infierno. No te estamos condenando, te estamos diciendo, hermano, que abras tus ojos y que le pidas a Dios verdaderamente cuál es el propósito de nosotros en esta tierra. Amar al Señor con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como nosotros mismos, pero, hermano, vivir en un evangelio en la cruz y un evangelio, hermano, con el dolor de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, por este tiempo. Dios les bendiga. Amén. Hermano Miguel. Sí. Recuerda nada más el cristianismo, el verdadero cristianismo, que es seguir a Jesucristo, sí, es dolor. Es carga tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. ¿Sí? Ese es el verdadero cristianismo. El dolor, el sufrir, el pagar un precio, pero después viene la bendición de Dios. Después viene la bendición. Aún en medio del dolor te gozas, es cuando ves fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? En el dolor, en el sufrimiento, tal vez lloras, tal vez oras y pues te duele, pero vas a las rodillas, vas a la cruz a dejarle tus cargas a Jesús. Y Él se las lleva. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Amén, así es. Estás sufriendo, estás pasando por alguna necesidad, ve a la cruz. Sufre el dolor, vívelo, siente el cristianismo de verdad, pero después viene la bendición, viene el fruto. Cuando tú vuelves a sufrir algo, ves que ya estás fortalecido, fortalecida. Ya no eres débil. Dios te fortalece. De Él vienen las fuerzas, de Él viene el socorro, de Él viene la motivación, de Él viene todo lo que la fe, la confianza, la certeza. El Espíritu Santo te llena
de todo, del amor, fe, gozo, bondad, paciencia, lo del fruto del Espíritu Santo. Tú lo vas a poder ver después del dolor. Y viene otra prueba, sigues confiando más en Dios. Tu fe te crece en el sufrimiento, en el dolor, en la lucha, en la prueba. Pero si aprendes a ir a las rodillas, a Cristo, no quejarte, en todo estás gozosos, dice Pablo. En todo estás gozosos. Sí, dice la palabra de Dios. Hay que aprender a vivir el cristianismo de verdad, el cristianismo de Jesucristo. El cristianismo es seguir a Cristo, el verdadero cristianismo, hermano. Amén, hermanos, gracias por estar en este tiempo, Dios les bendiga. Yo quisiera que oremos en este tiempo, hermano. El hermano Miguel nos va a hacer el favor de orar. Pero cuando estés orando, hermano, ahí con tus ojos cerrados, hermano, acuérdate de lo que estamos hablando. Mira a Cristo, hermano, ahí en la cruz. Míralo a Él. Mira a Él, hermano, ahí padeciendo por ti, por mí, hermano, con su rostro desfigurado, con su espalda, hermano, abierta, con la sangre, hermano, chorreando de su cabeza, con su, hermano, su herida del costado abierta. Y tú y yo, hermano, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos sufrido? Si tú, hermano, te pones a pensar, no hemos padecido nada, no hemos sufrido nada por Cristo. Pero mira, gracias a Dios tenemos su palabra, tenemos el Evangelio de la cruz. Y Él quiere, hermano, que tú y yo vayamos, hermano, y estemos, hermano, siempre ahí, al pie de la cruz, mirándolo a Él. Porque cuando, hermano, tú miras a Cristo, hermano, te sientes indigno, te sientes, hermano, que no mereces nada. Pero sabes, hermano, que ese hombre que está ahí crucificado, hermano, que está ahora a la diestra del Padre, ese hombre, hermano, te amó tanto que no importó, hermano, dar su vida por ti, por mí. Y puedes, hermano, saber y puedes recordar, hermano, como te decíamos, el mirar la cruz, el Evangelio de la cruz te da humildad y saber que tú y yo no merecemos nada. Pero así como no merecemos nada, hermano, tú y yo podemos ir a hablarle a otra persona y decirle, ¿sabes qué? Hay alguien que dio la vida por ti. Hay alguien que dio su vida y que por sus llagas hemos sido sanados. Si tú tienes una enfermedad, Cristo te puede sanar. Si tú tienes un dolor, un padecimiento, un problema, Jesucristo es la solución. Ven a Cristo, ven a la cruz, hermano. En esta tarde vamos a hacer una oración. Hermano Miguel, por favor. Y hermano, ora ahí en tu corazón, abre tus labios y ora al Padre, al Señor Jesucristo. Amén, Padre, te damos gracias, Dios, nuevamente, Altísimo Jehová de los ejércitos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias por esa cruz, Padre. Gracias por la sangre, Señor, por ese sacrificio que hiciste por nosotros que no merecíamos. Padre, por esa misma cruz y por amor a ti mismo, Padre, te rogamos por tus misericordias, Señor, que puedas tú, Señor, sembrar tu palabra en los corazones de los hombres, de todos aquellos que vean esta transmisión, Señor, de los que estamos aquí o los que lo van a ver más adelante, Padre. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias, Señor, por las luchas y pruebas que vienen a nuestras vidas, Padre, que al parecer para nosotros es doloroso, pero al final da fruto, Señor. Gracias por la cruz. Padre, te rogamos que tú, Señor, nos des fortaleza para que nuestra fe no falte, Señor, y no desmayemos para todo lo que viene, que podamos seguirte buscando en santidad, Señor, y perfeccionando esa santidad en el temor tuyo, Padre Altísimo. Padre, que podamos vivir ese cristianismo siguiendo tus pisadas. Oro por cada uno de los que ven esta transmisión y los que lo verán, Señor. Padre, tú eres fiel y misericordioso, Señor. Padre, y si viene el dolor y sufrimiento y que tenemos que cargar nuestra cruz hasta que tú vengas por tu iglesia o hasta que tú nos lleves, Señor, que sean de ti las fuerzas, Señor, que tú que das fuerzas al cansado, Señor, al débil, Padre, que seas tú, Señor, llevando nuestras cargas, Padre, pero que aprendamos a vivir y a sufrir, Señor, como decía tu hijo Pablo, el apóstol, Señor, que ya no vivo yo, sino vives tú en nosotros, Señor Jesucristo, para que tú, Señor, crezcas en nosotros, Señor. Danos fuerza y que podamos aprender a vivir este dolor, el sufrimiento que viene y esa cruz hermosa, Señor. Por ti, por tus misericordias te lo pedimos,
por todas estas personas en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermano, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Es bueno saber de ustedes, hermano. Cualquier cosa, alguna necesidad, por favor, mándenos un mensaje, hermano. Ahí comenten, hermano, en la publicación, por favor. Queremos orar por sus necesidades. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Hermano Miguel, gracias. Gracias, hermano Jesús. Gracias a todos. Gracias a hermana Maribel que abrió las puertas de su casa, Melina, y a los hermanos que están aquí. Gracias a todos. Les amamos. Dios les bendiga.